Bueno, entonces de nuevo, muchas gracias tanto a los que están acá de forma corporal como de los que están de forma virtual. De nuevo, muchas gracias al profesor Estoa por haber aceptado esta invitación, al profesor Gabriel por haber hecho este gran esfuerzo de estar acá presente, pues nos honra mucho. A la doctora Gloria Gómez, pues muchas gracias por también, y a nuestro decano, pues por todo el apoyo y por haber hecho esto posible. Entonces, como vamos a hacer el esfuerzo de ser juiciosos con el tiempo, yo les voy a presentar eh, una, una ponencia bastante sintética, pero creo que un poquito en contracorriente en dos sentidos. El primero de ellos es que pues vengo desde la teoría, desde la filosofía del derecho, pero con la convicción que he desarrollado en estos años de trabajo en la universidad, de que es posible acercarse al saber jurídico real, que es posible acercarse a la doctrina, a las dogmáticas, y ese va a ser el sentido. El segundo aspecto en el cual creo que voy un poquito en contracorriente es que yo sí pienso que es muy importante científicamente afianzar las diferencias para una mejor comprensión o percatarse y pienso que es una tarea pendiente que tenemos en ese sentido. Aquí sí está el requisito. Entonces, el título que elegí para la presentación es acerca de las funciones del derecho comparado en la construcción jurídico-dogmática. Persigue, trata de formular una tesis, y es que es posible revisar de manera productiva las tareas del trabajo jurídico dogmático y que en ese proceso podemos mostrar la importancia trascendental que tiene el derecho comparado. Pero lo voy a hacer a partir, digamos, o sea, esta tesis va a reunir unas categorías básicas: dogmática jurídica, derecho comparado, pero quiero darle un énfasis especial y tratar de mostrar que todavía podemos sacar a la luz aspectos productivos en estas categorías que parecen normalmente obvias. Por lo tanto, creo que en el caso del trabajo jurídico dogmático todavía tenemos muchas cosas por clarificar, por hacernos conscientes y un trabajo pendiente. Lo mismo en el derecho comparado. Voy a tratar de mostrar, para mí es parte fundamental de esta cooperación con la asociación que fomentemos el trabajo del derecho comparado, pero pienso que hay muchos aspectos del derecho comparado que no siempre son tan obvios o se dan por descontados. Y por eso voy a enfatizar la noción de experiencias de derecho comparado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, voy primero a precisar esas categorías fundamentales. Voy a precisar esas categorías fundamentales y después voy a hablar de la manera en que lo puedo, digamos, proyectar y en que lo puedo sencillamente, pues, ejemplificar la revisión de esas categorías fundamentales. Entonces, en primer lugar, es claro, sobre esto podemos pasar con rapidez, en la tradición alemana, pues cito un clásico que trabajó mucho en la Universidad de Kiel, que es Gustav Radrou, dice: la dogmática jurídica es la ciencia jurídica en sentido estricto. Lo que yo quiero resaltar, vamos a ver enseguida que esa recepción y esa percepción de la dogmática jurídica como el método y el saber propio de los juristas no está aclimatada, no está estandarizada en nuestra cultura jurídica, no está estabilizada. Y me parece que eso es un asunto que tenemos todavía que resolver. Es, en otras palabras, una aproximación metódica al derecho positivo vigente. Y resalto, siempre hay que hacer una aproximación al derecho positivo vigente, pues en ello invertimos una gran parte
de esfuerzo, de energía existencial por parte de los estudiantes, y eso siempre hay que hacerlo, se haga bien o se haga no tan bien. Entonces, ese sería, pues, digamos, la delimitación de la dogmática jurídica, dándole ese énfasis. Caso diferente con el derecho comparado, en el sentido de que es una disciplina que está, pues, estabilizada, tiene, pues, expertos a nivel mundial. Uno puede decir sencillamente se preocupa de la comparación que es un método complejo, tanto desde el punto de vista lógico como epistemológico, en sentido macro, micro, de sistemas jurídicos, de culturas jurídicas o de instituciones, etc. En cambio, más de fondo, el derecho comparado nos permite ir más allá del propio derecho, ¿cierto? Es una experiencia de alteridad. Y a diferencia de la dogmática jurídica, por ejemplo, no es una fatalidad, porque muchos programas, podemos verificar fácilmente, no tienen ese trabajo o unas disciplinas o unos cursos. Salvo, por ejemplo, en EAFIT tenemos la fortuna de tener muy buenas introducciones al derecho comparado como a la historia. Pero entonces un punto relevante es que sí tenemos muchas experiencias de derecho comparado que no siempre se revelan y no siempre se teorizan como tal. Entonces, dentro de la hipótesis o ese camino hacia una tesis que he planteado, por eso digo que es importante revisar e ilustrar. Entonces, la revisión es esto que acabo de comenzar, como decir, tratemos de trabajar categorías muy clásicas, pero hagamos un esfuerzo de enfatizar el sentido que tiene para nosotros, las tareas que tiene pendientes, ¿cierto? Y lo de la ilustración, que es ya pues la parte final, es como empezar a mencionar unas tareas pendientes y asuntos que me parecen pues relevantes. ¿Qué es en esa estrategia entonces revisar? ¿Cierto? Es que nosotros somos importadores masivos de instituciones, de teoría, de discursos jurídicos en varios sentidos. La idea es que no debemos tomarnos a la ligera aquellos, una idea, por ejemplo, que resaltó mucho Octavio Paz, adaptar y no limitarse a adoptar, ¿cierto? Y eso, que lo decía desde los años 60, ha tenido mucha recepción, incluso en la teoría jurídica. Seamos más conscientes de la transformación en ese proceso tan intenso de recepción que realizamos. Y ilustrar es ese esfuerzo de una manera progresiva, construir ejemplos para que la teoría muestre sus consecuencias en la cotidianidad, ¿cierto? O sea, que de alguna manera es el gran escritor, el gran pintor Paul Klee, por ejemplo, decía, el arte no reproduce, sino que el arte hace visible. Y pienso que en la ciencia también se puede decir algo similar. Hay cosas que sacamos a la luz, ¿cierto? Y ese me parece que es un esfuerzo cuando estamos hablando de la ilustración. Entonces, algunas cuestiones sobre digamos, sobre esa revisión contextual. Con relación a la dogmática jurídica en nuestro contexto, no tenemos una categoría totalmente estabilizada. Esto, entonces, es un tema pendiente que siempre hay que clarificar. Yo creo que se pueden formular por las discusiones que se han dado en las últimas décadas, se puede apuntar una hipótesis de explicación. Nosotros no tenemos una relación pacífica, serena en las facultades de Derecho con la dogmática. Hay unas reacciones, esa es una explicación que tenemos en nuestra cultura, digamos, hispano-católica, con lo de la dogmática, o sea, que nos hace interferencia, o sea, la confundimos mucho con el dogmatismo filosófico. Y también hay otro problema derivado del carácter técnico de las dogmáticas particulares. Entonces, esa especialización pues lleva a plantear, pues yo me dedico a mi saber, que me interesa hacer aquí reflexiones generales de mi propia ciencia, ¿cierto? Como vamos a ver, eso es diferenciado. Hay algunos sectores que tienen como mayor conciencia metodológica, otros que menos.
Cuando decimos, para enfatizar de pronto ese tercer aspecto y ejemplificarlo un poco mejor, siempre las dogmáticas van a ser muy especializadas, ¿cierto? El derecho constitucional, derecho civil, laboral, penal, etcétera, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas que siempre hay que responder es, ¿por qué traer un saber que de pronto no repercute o no parece parte integral, ¿cierto? Entonces aquí hay un aspecto que yo pienso que ha desarrollado la teoría, fue fundamental en los años 60, finales de los 60, obvio, después de haber pensado mucho el tema, ¿cierto? En él hay una transformación. Él partió de, por ejemplo, de meter un poco como las grandes teorías epistemológicas al derecho, y de pronto fue cambiando, dijo, hay es que mirar más el trabajo real de los juristas, ¿cierto? Y él desarrolló la categoría de una metadogmática, es decir, y además una categoría que le ayudaba mucho a entender, y él decía que esa metadogmática debe tanto como observar como hacer recomendaciones. O sea que esa metadogmática es un aspecto concreto que desarrolla tanto la filosofía del derecho, la teoría del derecho o la metodología jurídica. Bueno, dentro de eso que ha clarificado y ha desarrollado la metadogmática, existen esas tres dimensiones que son indiscutibles, prácticamente que aparecen en los trabajos dogmáticos, reales. O sea, independiente de que se haga de manera consciente o no, siempre hay descripción. O sea, siempre tenemos que tener unos datos del derecho positivo. Siempre hacemos análisis porque o si no, no aportaría nada el científico, el teórico del derecho. Y hay una fase que es evaluativa, ¿cierto? O sea, cuando se hacen juicios de valor, se supone que justificado racional y científicamente. Y el punto de nuestro engranaje con el tema de hoy es que el derecho comparado tiene aplicación en esas tres dimensiones. Ese es, digamos, el punto. Entonces, si yo lograra transmitir esa preocupación, nosotros, con una revisión de la categoría de derecho comparado, como ese que ya voy a enfatizar, sí, somos conscientes de eso que se hace en nuestras dogmáticas sectoriales, nuestras dogmáticas especializadas, podríamos, en ese sentido, mejorar mucho, pues están, como digo, son útiles para los estudios del derecho comparado. Entonces hace falta mostrar qué es aquello nuevo que puede revelarse en el derecho comparado, ¿cierto? Derecho comparado nos hace acceder a la alteridad jurídica, ya he dicho. Pero una de las cosas que han revelado los teóricos del derecho comparado es que no todas las culturas tienen la misma relación con lo diferente y con la diferencia dentro de sí, ¿cierto? La idea, pues, es decir, la pluralidad puede pasar desapercibida. Y en ese sentido, pues, no para desarrollarlo, pero les menciono, por ejemplo, el profesor inglés William Twining tiene investigaciones detalladas, por ejemplo, de por qué en algunos países les preocupa el derecho comparado y en otros no. Menciona, por ejemplo, los trabajos tardíos en derecho comparado en Estados Unidos. Y él, por ejemplo, llega a esa conclusión y dice, han tenido que trabajar con tanta diversidad interna que en realidad estaba desplazada la teoría de la comparación. O sea, hacía y hace pues una serie de argumentaciones detalladas. Incluso eso le sirve para decir que en la cultura de los Estados Unidos hay como una especie de encierro mundial en su propio país. Y él menciona cómo algunos eventos incluso los denominan mundial, siendo solo de ellos, ¿cierto? Entonces, pero es muy interesante ese análisis que él hace. Y desde otro punto de vista, podemos tener mucho derecho extranjero que no se percibe como tal, que es el punto que yo quiero anotar. Entonces, por ejemplo, esta imagen que puede parecer un poquito extraña en este momento, es sin embargo, porque ustedes recordarán, esto es en el Palacio de la Signatura de Rafael, y que tenemos en un extremo tenemos pues el famoso detalle
sobre el derecho civil, ¿cierto? Pero al otro lado tenemos el del derecho eclesiástico, ¿no? El del derecho canónico. Pues bien, ese sería uno de los muchos ejemplos. En la cultura colombiana hemos convivido durante siglos con otro derecho, que es totalmente diferente, que tiene unos valores, que es profundamente sistemático, que tiene unas relaciones, pero que no nos genera ninguna sorpresa, incluso a veces. Para volver a citar un clásico como Radbruch, él en su introducción al derecho debe estudiar y menciona, por ejemplo, la tradición, la transformación del derecho eclesiástico desde la Reforma en Alemania, pero para nosotros no sucede. Pienso que este ejemplo nos podría empezar a llamar la atención porque tenemos muchos derechos dentro de nuestro derecho que no reconocemos como tal. Esta que es una imagen pues que estamos trabajando en introducción al derecho, es como para revelar que entonces, agregado a esa diversidad que tenemos no reconocida, además somos unos importadores absolutamente intensivos, ¿cierto? Sobre esto ya tenemos una tradición muy valiosa, tenemos estudios en que apoyarnos, que bueno, ayer estuvo acá el profesor López Medina, ¿cierto? Que está cumpliendo 20 años su tesis doctoral, donde trabaja precisamente este problema de los flujos de cultura y su transformación. Entonces, la idea es, además de precisamente por ser unos importadores masivos, ¿cierto? Y que tenemos identificados ya unos nodos en los cuales se hace recepción. Tenemos unas cosas muy llamativas, por ejemplo, se puede verificar en toda nuestra literatura que la península escandinava tiene una presencia increíble en la formación teórica de América Latina y así sucesivamente. Entonces, la idea es para reforzar por qué debería ser tan importante el derecho comparado y no esa, digamos, especie de marginación que puede tener. Entonces, haciendo esa observación, podríamos volver a nuestra reflexión metadogmática, ¿cierto? Y ir un paso más allá, enfatizar que en la importación, sobre todo cuando estamos haciendo nuestras propias dogmáticas, tenemos que afianzar metódicamente una actitud incluso de extrañeza, es decir, romper la falsa familiaridad. Y en ese sentido, por eso con algunos colegas esta mañana que ya empezábamos a conversar, yo sí pienso que hay que trabajar mucho todavía en el conocimiento recíproco y en el autoconocimiento cultural. Un profesor italiano muy importante, Natalino Irti, que es profesor de Derecho Público en La Sapienza, por ejemplo, dice que el método jurídico no se logra sin autoconocimiento de los juristas, ¿cierto? Si ellos no saben lo que hacen y en qué situación trabajan, no vamos a manejar. Miren lo que decía Radbruch a principios del siglo XX. Cada generación debe reescribir su ciencia jurídica. Yo quisiera que esa frase nos sirviera como para enfatizar que para nosotros el trabajo es todavía más intenso, porque no sé si hemos escrito y ha sido tan claro que reescribamos nuestra ciencia jurídica, sino que tenemos que hacerlo agregando exigencias propias de esa eh, por lo tanto, de esa reescritura. Por lo tanto, yo no creo, como piensan algunos colegas, que el asunto sea como hacerles el reclamo, en este caso como a los alemanes, como decir, aprendan de nosotros. Yo creo que hay que enfatizar todavía también que nosotros tenemos unas tareas adicionales tomando y haciendo ese trasplante. Bueno, entonces entro a la parte ya final para que podamos, pues, como una pequeña contribución al desarrollo del debate que es tan intenso. Entonces, voy a tratar de mencionar algunos ejemplos, tanto en el derecho público como en el derecho privado. Y voy entonces a hacer énfasis en un aspecto de derecho comparado que no solemos tampoco hacer, y es que leemos mucha producción jurídico-dogmática extranjera. Ese es el mensaje.
Nosotros deberíamos desarrollar mayor conciencia, mayores instrumentos de derecho dogmático para entender mejor la ciencia extranjera que leemos, ¿cierto? Entonces, voy a tratar de mencionar. Hay que advertir que la argumentación necesariamente tiene que ser muy detallada. Entonces, por eso esto va a quedar solo como unas invitaciones, porque eso también explica, si esto fuera tan obvio, siempre se haría. O sea, hay que hacer un esfuerzo complejo de reconstrucción, hay que hacer argumentaciones, insisto, de mucho detalle, pero yo creo que se puede aún así dar una idea de lo que se quiere dar. Y además, pues la idea es que sea una invitación de aspectos para trabajar en ese sentido. Para esto, una última observación metadogmática, y es, para nosotros hacer un trabajo verdaderamente contextual, ya sabemos que no tenemos una relación pacífica con la dogmática jurídica. De hecho, no es para nada azar que hasta la misma constitución nuestra escoja la palabra un poco más neutra, doctrina. Si ustedes miran, por ejemplo, incluso en otros países, por ejemplo, como Francia, en lugar de doctrina se dice ciencia jurídica, ¿cierto? Y doctrina es la palabra que se utiliza para la alemana Lehre, die Lehre, ¿cierto? Entonces, pero no nos genera tanto problema como en un país y una cultura de la contrarreforma como es Colombia cuando decimos dogmática. Pero entonces, más allá de eso, insisto, eh, nosotros no podemos ver que la dogmática que tenemos y las dogmáticas y los productos dogmáticos que tenemos en América Latina y especialmente en Colombia sean todos homogéneos, ¿no? Y en ese orden de ideas, nosotros deberíamos hacer una clasificación de nuestros productos dogmáticos. Entonces, yo digo que hay dos extremos. Nosotros tenemos unas que yo me atrevo a llamar supradogmáticas, que son dogmáticas que dejan de ser funcionales. Ese es un peligro de la erudición a veces del derecho comparado. Nosotros tenemos muchos libros, tenemos profesores muy importantes que de alguna manera se van a hablar con el derecho europeo, con el derecho extranjero y dejan esta parte como de una dogmática funcional un poco desprotegida. O tenemos también unas infradogmáticas, que es lo que hace a veces perder credibilidad en el sentido de que es como un grado cero de la escritura, que decía Roland Barthes, ¿cierto? O sea, es donde sentimos que no estamos aportando nada nuevo, nada adicional a la mera lectura y del derecho positivo vigente, ¿cierto? Entonces, con esa, digamos, última observación sobre la metadogmática, entonces termino con dos ejemplos. Bueno, entonces termino con señalar estos dos ejemplos. Entonces, en el derecho público, voy a mencionar en el derecho público el caso de Jelinek al iniciar el siglo XX y de Alexis al finalizar el siglo XX. Hay una especie de sesgo de confirmación. Nosotros tendemos a favorecer la semejanza. Entonces, en ese orden de ideas, pueden ser muy útiles unas preguntas sinceras que tengan una finalidad heurística. Por ejemplo, en el derecho público. ¿Es en realidad comprensible una obra de derecho público sin la comprensión de su historia política de origen? Todo el mundo dirá que sí. Otra cosa es ir a hacer esa labor de detalle y ver por qué no. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Libardo Rodríguez en su momento nos decía que la historia de Francia era más o menos la misma que de Colombia, salvo algunos detalles. Me imagino que pensaba en la Revolución Francesa y cosas por el estilo, ¿cierto? Por ejemplo, Jelinek. Jelinek tenemos verificado que es el texto más influyente en las universidades colombianas para la teoría del Estado. Es una teoría del Estado, por ejemplo, que surge en el imperio alemán, ¿cierto? Él siempre va a estar, él como judío siempre estuvo entre el imperio austrohúngaro y no obtuvo nunca una cátedra en el imperio precisamente por ser judío hasta que obtuvo la de Berlín. Pero el dato,
Yo les invito a la lectura que uno puede hacer viendo que el más importante teórico del Estado no está en un contexto del Estado democrático o de la teoría de un Estado constitucional. Ya ese solo hecho nos lleva, por ejemplo, a romper. Entonces yo digo, es una experiencia de derecho comparado no racionalizada, de pronto la lectura de Jelinek. O en el caso, para terminar, un autor tan importante como Robert Alexy. Robert Alexy, estamos precisamente que está haciendo una obra deliberadamente jurídico-dogmática, hace un repaso del método dogmático, dice que es dependiente del derecho positivo, incluso bastaría el solo hecho de que, por ejemplo, su Grundgesetz, la ley fundamental de Bonn, es precisamente, nosotros lo tomamos como una sinonimia de constitución, cuando está haciendo referencia a una realidad donde no se puede hablar de derecho constituyente, en un país en armisticio, en un país derrotado, en un país dividido, ocupado, etcétera. Entonces, por ejemplo, también en un caso como el de Alexis, uno lee otra experiencia si es capaz de leerla a la luz del derecho comparado. Incluso ciertos datos culturales, por ejemplo, toda su construcción del derecho fundamental, por ejemplo, se hace a partir de la noción del derecho subjetivo que se hace en derecho privado, en la Constitución, y así sucesivamente. Igual, por ejemplo, en el derecho privado, nosotros tendríamos, y esta es una de las invitaciones, fue fascinante el curso de Derecho Comparado que ofreció el profesor Stoa el año pasado acá en nuestra universidad, y fueron entonces muchos los profesores que nos dieron, profesores de la especialidad, que empezaron a decir, no, es que sí es razonable que tenemos que profundizar más. Entonces, con esto es que quiero terminar con esas ilustraciones, porque, por ejemplo, ¿cuál podría ser la pregunta? ¿Qué tanto hemos logrado aprender en nuestras universidades acerca del sistema interno, ¿cierto? Por oposición a los sistemas externos del derecho privado alemán. Yo pienso que no tanto como deberíamos. Nosotros con ese derecho privado tenemos unas cosas problemáticas. Por ejemplo, una especie de etiquetamiento retórico, es decir, como que decimos los alemanes o decimos solo la doctrina alemana, cuando ese sesgo de confirmación, eso es más o menos lo mismo, eso se parece, como lo ha estudiado, como una especie de isomorfismo, un prejuicio de isomorfismo. Y tenemos una situación adicional que es que no solo podemos, cuando profundizamos en el derecho alemán, tenemos que ver esas otras fuentes decisivas, como es, por ejemplo, el caso del derecho francés, pero esto también es importante, cuando profundicemos en el derecho alemán, podemos echar mano de otras experiencias de recepción que nos han afectado de manera directa. Por ejemplo, la jurisprudencia de conceptos en la segunda mitad del siglo francés y la codificación y la doctrina alemana en el siglo, italiana en el siglo XX. Como ustedes verán, esto se puede detallar en términos de las influencias, tanto en literatura jurídica como incluso en codificación. Bueno, entonces, ¿qué tanto hemos logrado aprender? Preguntas heurísticas que podríamos formular en ese sentido. Nosotros tenemos una experiencia del derecho privado, pero ¿qué tanto afecta, por ejemplo, la estructura del libro general en el Código Civil? Una experiencia que nosotros no tenemos, pero que podemos conectar con las partes generales, por ejemplo, del Código Penal. Incluso si nosotros miramos la misma doctrina del negocio jurídico, como conversábamos con los profesores en el curso anterior, si uno va a ver una de buena fe, porque son profesores muy laboriosos, muy estudiosos, cuando nos explican en sus libros, por ejemplo, en la dogmática colombiana, cuando nos explican, por ejemplo, la ubicación del contrato en una sistemática interna, o sea, con una exploración vimos básicamente que era algo falso, que sencillamente, o sea, incluso, miren, utilizando la autoridad de Kurtz,
podríamos decir, no, es que son dos categorías distintas, entonces esto genera una ruptura. Y por dar un ejemplo, no, es que lo dicen expresamente los expertos en los materiales que tenemos a la mano. Bueno, entonces sé que es muy apretado, insistí en que tenían que ser pues como llamar la atención. Imagino pues que en la ponencia ya escrita se puede ver más con más detalle esos aspectos, pero yo digo que uno de los mensajes que podemos dejar también en el derecho comparado es esta del poeta francés Paul Éluard, ¿cierto? En el derecho comparado tenemos muchos mundos que no estamos viendo, que tenemos que hacer visibles, ¿cierto? Y por eso Éluard decía, hay otros mundos, pero están en este, ¿cierto? Eso nos pasa entonces con el derecho comparado. Bienvenida a esta nueva oportunidad y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al profesor Ramírez por esta ponencia sobre una temática que es muy adecuada para el Congreso y para nuestra colaboración, el derecho comparado como un asunto muy importante en los estudios y también en la investigación en derecho. Hay preguntas, hay comentarios de parte de los participantes. Por favor. Buenos días. Muchísimas gracias al profesor por la ponencia. Yo tenía una inquietud. Con el derecho comparado se han dado múltiples discusiones frente a su objeto, a su metodología, para intentar diferenciarlo pues, de otras ramas, disciplinas del derecho. Precisamente en Estados Unidos, en los años 50, estudios sobre el derecho comparado decían que en las facultades de derecho, el derecho comparado parecía eh, confundirse con la historia del derecho, con el derecho romano, con el derecho canónico precisamente. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos evitar en nuestras aulas, en nuestras facultades, que el derecho comparado se convirtiera en historia del derecho o se convirtiera en precisamente en una descripción simplemente gráfica sobre cómo se da cierto fenómeno en un ordenamiento jurídico extranjero? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo pienso que los riesgos de no confundir se logran estudiando cada disciplina, como haciendo el esfuerzo. Eh, para volver a citar a Radbruch, él con esa, digamos, esa devoción por la síntesis y la claridad, él decía que la experiencia del derecho, de la historia del derecho era esencialmente diacrónica, era como una diversidad diacrónica, mientras la historia del derecho, mientras el derecho comparado era una experiencia sincrónica de esa alteridad, ¿cierto? Como con esas dos coordenadas. Pero yo sí estoy de acuerdo en que entre nosotros se puede dar mucho la confusión. El caso que menciono del derecho canónico, porque es un derecho muy exótico que no nos genera sorpresa, se puede hacer un ejemplo similar también con el mismo derecho romano. Nosotros el derecho romano, para legitimarlo en un discurso práctico, lo que hemos hecho es como falsearlo también, y entonces quitarle toda la parte de extrañeza y de, digamos, de inconmensurabilidad con el derecho moderno. Entonces, uno podría decir, sí, habría que acentuar el derecho romano, que, por ejemplo, se estudia más como en historia y se ha transformado como en historia, si se debiera ver que es como un entrenamiento en la comparación, ¿cierto? Que es más o menos algunas tendencias que había. Entonces, esa sería mi respuesta, como enfatizar con mayor rigor el método de cada disciplina. Buenos días, profesor.
Mi pregunta tiene dos líneas. La primera es corroborar algo, a ver si lo entendí bien o no. Yo tuve que tomarle foto porque me fascinó la división entre la supradogmática, dogmática y infradogmática. Quisiera ver si he entendido bien, o seguramente lo seguiremos conversando. Esa supradogmática, que es un poco disfuncional, parecería la que se queda como en una comparación puramente conceptual, abstracta, sin necesidad de aterrizar en supuestos de hecho. Me parecería que entonces la dogmática funcional sí tiene supuesto de hecho, pero no terminé de entender la infradogmática, entonces sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, precisamente como con esta tridivisión, hablo solamente del penal, no sé si pasa lo mismo con colegas de otras áreas, en civil, laboral, administrativo. Hay una discusión que el profesor alemán, que es Figueroa, que le secunda a un español, Silva Sánchez, que está muy relacionado con el área penal, y es que ellos dicen que es posible, en lo penal, una ciencia, como la traducción en español, una ciencia total del derecho, o en alemán han dicho una gesamte Strafrechtswissenschaft, porque ellos tienen una particular concepción y es que según su idea es posible crear una teoría o dogmática, lo paradigmático, ¿cierto? Una teoría general del delito que no dependa de los estados e incluso de supuestos de hecho concreto y que por tanto me parecería una especie de superdogmática que sí es posible y eso permitiría que fuese una dogmática política, puramente teórica y trasplantable casi que cualquier país. ¿Tú qué opinión te merecería eso que he visto de colegas en pena? No, pues muchas gracias, profe Ricardo. Entonces, en primer lugar, digamos que esa predicción ha ido desarrollando es con la necesidad de observar nuestra propia producción. Y tienen un aspecto pues incómodo, precisamente porque es más de crítica. Yo diría que esa clasificación es como decir, hay unos extremos, pues en un sentido muy aristotélico, viciosos en la producción jurídico-dogmática. Y es el reclamo que alguna vez, pues, estaba hablando también de los reclamos en la formación. A veces alguien puede decir, ¿para qué me leo este libro si es mejor leerme el derecho positivo vigente? Me leo la Constitución, me leo el Código de Procedimiento, etc. Entonces, en ese sentido, la infradogmática es sencillamente, que además, por ejemplo, lo dice Kelsen en su teoría pura del derecho, dice, pero si la ciencia jurídica no aportara nada, pues bastarían las leyes del derecho positivo, ¿cierto? Él dice, él lo deja abierto, tiene que haber algún aporte. Entonces, en ese sentido, la infradogmática es una triste experiencia, donde uno ve que no hay una riqueza mínima que justifique, ¿cierto? Bueno, en cambio, lo de la supradogmática a mí me parece que es un desvarío al que se puede llegar incluso de muy buena fe. Son libros, yo acá, y me perdona pues la impidencia del profesor Carlos Julio, me ha dado muchas luces en eso, porque sé que él no lo hace con ánimo pues como crítico, negativo a sus colegas, pero me ha llamado mucho la atención cómo hay expertos muy eruditos en muchas áreas que hacen libros, pero se pierde como el vínculo con la funcionalidad. Entonces, sería muy importante decir, yo estoy haciendo una obra erudita, una monografía, pero no estoy pensando en un auditorio como lo que me preocupa a mí, que es la formación jurídica. Y que eso se debe reflejar en nuestros pensum, porque los pensum deberían ser consecuencias de lentos y laboriosos procesos de discusión metodológica y epistemológica. Bueno, y ya con relación, entonces no estoy pensando, digamos, como en un otro sentido, pero en la segunda parte de la intervención está otro problema maravilloso que tiene que ver con la variable nacional de toda dogmática. Entonces, eso sí es un debate muy intenso que yo pienso que se ha pasado de soslayo entre nosotros, porque en rigor, en principio, en principio podemos aprender, podemos importar, pero en principio la dogmática jurídica tiene una variable nacional. Por definición, no es ni transnacional ni universal, ¿cierto? Eso se da más bien, es como la falta de espíritu crítico de los lectores. Entonces, por ejemplo, esa idea de esa ciencia penal general, que es una idea del maestro de Radbruch, que es von List, ¿cierto? Sí había un poco, digamos, como de ingenuidad y suponía que se iba a dar un conocimiento total y descriptivo de la totalidad de los sistemas relevantes.
Eso fue una idea que siempre acompañó a Bobbio y él entonces por eso llegó a una conclusión que a mí me parece muy interesante y que coincide con la de Twain. Y él dice, en ese sentido, la única verdadera teoría del derecho sería el derecho comparado, porque estudia como la totalidad del derecho, ¿cierto? Entonces, dice una cosa muy interesante, Bobbio dice, por eso en cambio los filósofos del derecho son algunos que hacen viajes imaginarios, mientras los que verdaderamente harían el viaje real serían los comparatistas, que van a ver cómo son esas otras experiencias. Entonces yo pienso que hay teorías, por eso es muy interesante. Por ejemplo, Ferrajoli, en su libro sobre los derechos fundamentales, empieza criticando a Alexis. Y dice, yo no quiero hacer dogmática, yo voy a luchar por hacer una teoría más general. Entonces, sí es muy relevante. Yo no la veo pues muy viable, pues como digamos, como en un sentido programático. Lo que sí podemos compartir es experiencias. Y ahí es donde tenemos que atender mucho, porque si no sería, digamos, una generalización de pronto con datos incompletos. Era un comentario en referencia a lo que estaba diciendo esta mañana de cómo se mira a Alemania. Alemania es claro que tiene una muy buena teoría, bases del derecho, pero ya debemos empezar a mirarnos no como un embudo, porque estamos cometiendo, para mi concepto, un error de que tenemos un embudo en materia de conocimiento y es que lo grande para Alemania y lo angosto en materia de conocimiento para Colombia. Es cierto que tienen las bases, pero quizás un buen chimichurri no se hace con el pimentón de Argentina o con el tomate de Argentina. Quizás exportan de cada país una cosa y crean una excelente salsa para las carnes, como lo es el chimichurri. Quizás Colombia lo que estamos haciendo es tomar ingredientes de cada país, lo transformamos y formamos instituciones y figuras jurídicas que puedan servir de ejemplo también para estas instituciones que nos aportan sus teorías, como es el caso de Alemania, que actualmente hubo un gran escándalo en referencia penal, que no está este delito como el prevaricato, el prevaricato, y no se sanciona al servidor público que realiza actos manifiestamente contrarios a la ley. Y entonces, cuando vemos estas figuras y cuando vemos esta ausencia de derecho en Alemania, es donde yo digo, venga, a Alemania le falta y puede aprender también de Colombia. Y no miremos de hoy en adelante como un embudo, sino como un cilindro que tenga las cavidades del mismo tamaño para que podamos aprender mutuamente. Pues respondo con otro comentario. Efectivamente, pues es pertinente. Yo pienso que no, yo creo que el debate no es que no se pueda aprender de nosotros. Yo pienso es que debemos es asumir la responsabilidad de qué debemos aprender nosotros, ¿cierto? Como un poco hacer que, cuál es nuestro deber antes, digamos, como hacer una especie de predicación. Ese mapamundi que les mostraba, pues que converso con los estudiantes de introducción, algún estudiante nos hacía el aporte, bueno, ¿qué se exporta de ahí? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas flechas que salen? Y por ejemplo, una cosa muy, que somos exportadores de productos. Y por ejemplo, la sola literatura, por ejemplo, incluso hicimos otra imagen de que era como el famoso boom latinoamericano, pero eso no es el derecho. De hecho, tenemos otras experiencias. Por ejemplo, es interesante cómo el derecho comparado crítico, cuando hemos empezado a hacer esos diálogos que llaman del sur global, ya tenemos muchas cosas, por ejemplo, que compartir el derecho constitucional. Pero de los autores más citados en nuestra literatura, pues en los exámenes que se han hecho, de la misma jurisprudencia, está Alexis, Dworkin, Fioravanti, o sea, entonces, yo pienso que nosotros no debemos, porque pienso que también es una manera de manifestar cierta inseguridad. Tenemos mucho para decir, tenemos mucho para aprender. Bueno, sí, pero ¿cuál es nuestra tarea? O sea, ¿cuál es nuestra tarea? Yo pienso que estamos usando intensivamente mucha doctrina extranjera, tenemos que entenderla mejor. Yo por ahora, yo me dedicaría a hacer muchos estudios en el derecho público. Yo te digo, por ejemplo, el libro de Alexis es otro libro si se lee metódicamente.
porque a veces se lee sin constitución alemana, se lee sin jurisprudencia alemana, se lee sin referencia a sus problemas y a su trasfondo. Y es un autor que es además colega del profesor Stoa en Kiel, y es un cambio de que podemos en realidad aprender más de eso. Pero el comentario en general lo acepto y lo suscribo, ¿cierto? Entonces, otra vez, muchísimas gracias por su ponencia, por sus respuestas, también por estas preguntas. Tenemos también para usted un pequeño regalo. Eso es el libro, ya tiene el libro del Congreso anterior, y eso es del Congreso del 2021. Pero muchísimas gracias. Y entonces continuamos con la próxima ponencia del día de hoy.